La política en nuestro país es siempre tema de debate y el cual surgen ideas muy interesantes. Al respecto, dialogaremos en esta nueva edición de En Contexto por la pantalla de Nexos Multimedio Cooperativo con nuestra invitada especial, la señora María Amelia Chófalo, también conocida como Mariela, a quien le damos la bienvenida el día de hoy. Te damos la bienvenida, Mariela, entonces a En Contexto. Muchas gracias por visitarnos el día de hoy y bueno, esperemos que te sientas cómoda. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad que siempre es un gusto poder estar y charlar y poder compartir con el público de Alcira Gijena. Bueno, Mariela, la idea de hoy es charlar un poquito acerca de la política. Qué amplio decir charlar sobre política desde ya. Quizás para achicar un poquito esa temática, abocarnos a lo que es la provincia de Córdoba. Has tenido a lo largo de tu carrera política mucha influencia y mucha participación en la política cordobesa. ¿Qué reflexión haces de estos últimos años, así muy a nivel general, de lo que es la política en la provincia de Córdoba? Bueno, la verdad es que, como vos lo destacabas, pudimos participar de lo que ha sido la política cordobesa, en mi caso particular, como miembro de 2 gabinetes provinciales, acompañando al gobernador José Manuel de la Sota, como secretaria de Prevención de la Trata de Personas, bueno, un tema con lamentablemente muchísima actualidad. Y también acompañando al gobernador Juan Schiaretti como secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba. Y también siendo en 3 oportunidades legisladora provincial. Así que la participación ha sido mucha, creemos también que muy positiva por el tema de la tarea legislativa y también la tarea que se pudo desarrollar desde el Ejecutivo Provincial. Y el análisis es óptimo, es decir, hoy estamos en un tercer mandato provincial de lo que originalmente fue Unión por Córdoba, luego Hacemos por Córdoba y bueno, y actualmente con nuestro gobernador Martín Yayore, que está, digamos, en sus primeros meses de gobierno, pero con un plus muy importante, que yo siempre lo destaco, que es un gobernador que ha sido intendente, ha sido 2 veces intendente, en su San Francisco natal y en la ciudad de Córdoba. Y bueno, realmente un gobernador que previamente ha desempeñado la función de intendente municipal, realmente llega con un montón de bagaje que lo ayuda a esta tarea que nunca es sencilla. Mariela, hablabas de la legislatura cordobesa. Por ahí no estamos tan acostumbrados aquí en Alcira Gijena a tener una participación tan directa en el gobierno de la provincia, más allá de las buenas relaciones y demás. Tener una incidencia dentro de la legislatura o de diferentes secretarías, como decías. Me gustaría que nos cuentes cómo es el trabajo dentro de la legislatura de la provincia de Córdoba. Bueno, la legislatura provincial es el poder legislativo que elabora las leyes, elabora las normas jurídicas que regulan la vida cotidiana de todos los cordobeses. Hay una diferencia entre ser legislador del oficialismo a ser legislador de la oposición. En mi caso me tocó siempre, en las 3 oportunidades, ser legislador del oficialismo. Y eso marca una pauta concreta que es trabajar en los proyectos de leyes que envía el Ejecutivo Provincial para poder llevar adelante su plan de gobierno. También hay diferentes proyectos de leyes que surgen dentro del mismo bloque mayoritario, precisamente para acompañar y coadyuvar en esa tarea de cumplir con las promesas electorales que el partido oficialista lleva adelante. Y bueno, y en mi caso en particular, por mi profesión y bueno, porque también siempre me ha gustado el tema, yo también trabajé mucho en proyectos de leyes individuales. ¿Qué significa eso? En que uno los hace a título individual, por ahí también busca el acompañamiento en la firma de algunos compañeros de bloques de la oposición, y bueno, algunos han tenido mucha importancia y hasta hemos logrado sacarlos por unanimidad. Por ejemplo, la conmemoración
del Holocausto, como puede ser también la conmemoración del genocidio armenio, que se realizó una adhesión a la ley nacional y en ambos se incorporó la currícula escolar provincial. Como puede ser también, que eso lo hemos llevado adelante con legisladores de otros bloques de la oposición, la incorporación de todo lo que tenía que ver con las técnicas de reproducción asistida para darle cobertura desde la obra social de la provincia, que es el APROS, proyectos que tuvieron que ver con todo lo que es la prevención y la asistencia en materia de trata de personas y explotación del ser humano, también en lo que tiene que ver con el ambiente, o sea, muchísimas, son algunas que se me vienen, sí. Han sido muchísimas, por eso yo estoy muy satisfecha con el trabajo legislativo que pudimos llevar adelante en la legislatura provincial. ¿Y cómo es la relación de la legislatura provincial con el gobierno provincial a partir de su relación con el gobierno nacional? Digo, ¿dónde ingresa la legislatura en esa conexión? ¿Hay una relación directa? Hay una relación desde el punto de vista que muchas veces se sancionan leyes nacionales y las provincias, que son autónomas, nosotros estamos en un sistema federal de gobierno, las provincias son autónomas, muchas veces se produce lo que es la adhesión. Es decir, si se considera que es una ley que es buena, que es positiva para la provincia, para el pueblo de la provincia de Córdoba, se producen adhesiones. Ese es un ejemplo concreto, pero la legislatura, como digamos cabeza de poder a nivel provincial, es totalmente también autónoma e independiente. Mariela, te llevo para otro sector, porque en este último tiempo, quizás haciendo un análisis más general también, ha caído un poquito el interés en la política, no sé si coincidirás conmigo, hablando, como te digo, en temas generales. Particularmente tenemos un caso puntual hace muy poquito tiempo en la ciudad de Río Cuarto, en el que la participación electoral puntualmente fue de poco más del 50% del padrón. ¿Qué análisis haces desde tu lugar, desde tu carrera política, desde tu conocimiento de estas instituciones, de esto que se está dando como un pequeño fenómeno en nuestro país? Bueno, yo en primer lugar, porque me toca lo personal, la verdad que muy contenta y bueno, ya le transmití personalmente las felicitaciones del caso al intendente electo de Río Cuarto, que es un amigo. Fuimos compañeros en la universidad y también cuando comencé a trabajar como abogada, constituía domicilio en el estudio de Arribas, del papá, del Cacho de Arribas. Así que bueno, tanto con Guille como con Juan, que es el hermano, hemos trabajado juntos, incluso cuando éramos muy jóvenes, que recién arrancábamos, hasta pusimos un estudio juntos en la localidad de Berrotarán. Ajá. Así que alquilábamos una oficina y empezamos a trabajar juntos, por eso la verdad hay que... mucha conexión. Claro, una amistad muy grande y una alegría muy grande por el triunfo de Guillermo, que la verdad fue por amplia diferencia, es decir, por más de 12 puntos, pero es real, lo que destacaba es que el nivel de participación ciudadana bajó un poco. Me parece que tiene un poco que ver con... para mí dos hechos centrales. Cuando vuelve la democracia en el año 1983, Alfonsín en su famoso discurso, ¿qué destacaba? Que con la democracia se come, se cura y se educa. Y él recitaba siempre en sus discursos el preámbulo de la Constitución Nacional. Y si bien han existido muchos años donde el país pudo salir adelante y hemos tenido años de bonanza económica, de desarrollo, donde teníamos pleno empleo, etcétera, etcétera, también en estos años hemos tenido crisis como la del 2001 y como la que tenemos actualmente, como la que empezamos a tener con el tema de la inflación, de la deuda externa, digamos, bastante
monstruosa que tenemos actualmente, mi percepción es que la gente es como que se siente un poquitito desilusionada de la política como instrumento de cambio y como instrumento de la democracia para cambiar su vida. Yo siempre creo en la democracia y siempre creo que la política, y no lo digo yo, ya lo decían los antiguos griegos, los filósofos en la antigua Grecia, la cuna de la filosofía, la actividad más importante de un ciudadano era la política. O sea, pienso también que un poco se ha degradado o se ha bastardeado con algunos aspectos de la política que, bueno, que no han sido buenos, pero siempre que tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la democracia y la política son dos caras de la misma moneda. No existe democracia sin política y, por supuesto, no existe política sin democracia. Por lo tanto, debemos, los que estamos en política en primer lugar, pero todos, contribuir para que la política cada vez sea una herramienta más noble, más justa y que realmente le solucione la vida a la gente y no que le solucione la vida a los políticos. Yo pienso que esa es la clave fundamental. Eso lo decía siempre de los Sota. La política tiene que estar al servicio de la gente. Cuando la política le cambia la vida a la gente para bien, estamos por buen camino. Cuando la política le cambia la vida para bien a los políticos únicamente y el resto está mal, y bueno, ahí es donde nos estamos equivocando. Y pienso que ese es el tema central. Se podrían hacer análisis mucho más largos, podríamos decir, bueno, la gente votó con una expectativa muy grande en el 2015 y bueno, no fueron los resultados esperados. Se votó con una expectativa muy grande en el 2019, el tema de la pandemia que también influyó a nivel internacional. Sí. Es decir, en la mayoría de los gobiernos que tuvieron que atravesar la pandemia, la mayoría no fueron reelegidos, o bueno, incluso hubo, en el caso de algunos primeros ministros, por ejemplo en Inglaterra, etcétera, que bueno, se tuvieron que ir. No llegaron a terminar el llegaron a terminar, porque bueno, la verdad que son situaciones extraordinarias que desajustan, digamos, la vida de la gente. Y también me da la impresión de que el año pasado también hubo quizás un voto bronco, un voto hastío, pero también un voto con mucha esperanza. Y también me da la impresión de que no se han cumplido las expectativas. Por eso me parece de que en nuestra provincia, donde si nosotros nos ponemos a ver los números, aproximadamente 8 de cada 10 cordobeses vota al gobierno nacional en el balotaje, que no es tampoco lo mismo que votarlo en primera vuelta, fue un balotaje. Me da la impresión de que a lo mejor ha habido una cierta desilusión, porque bueno, no se ven, digamos, los frutos económicos y que bueno, que se habían propuesto, que se aspiraban, etcétera. Entonces, yo un poco lo relaciono con eso también. Y que bueno, es lógico, siempre la responsabilidad está en manos del gobernante, del político, del sistema político, para que la gente confíe. ¿Cuál es la única manera? Lo que se promete se cumple. Esa es la clave. Si nosotros prometemos y no cumplimos, se genera hastío, se genera esta resistencia y paga los platos rotos la política, que en definitiva no tiene nada que ver. Ahora, si lo que se promete se cumple, si se llevan adelante los cambios necesarios, las obras necesarias y las políticas públicas necesarias para que la gente viva cada vez mejor, bueno, la gente va a ir a votar y va a poder también confiar nuevamente en la política y en la democracia como instrumentos verdaderos de cambio. Mariela, en este sentido,
te quiero preguntar qué ves a futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, viendo un poco cómo se desarrolló la campaña quizás del 2023, a nivel nacional me refiero, incluso también a otros niveles, a niveles provinciales, se vio quizás un reflote de las juventudes en general. Tanto bueno, en este caso el surgimiento de una juventud más libertaria, digamos, sí, como el resurgimiento también un poco en contraposición de lo que vendría siendo una juventud más peronista, históricamente hablando. ¿Qué ves a futuro? ¿Que ese reflote que se dio el año pasado puede sostenerse en el tiempo con jóvenes quizás nuevamente interesados en la política o en la participación política más que nada? ¿O fue un fenómeno que se dio por algún momento y quizás se estanque en el tiempo? El tema de la juventud y de la política es central y siempre, digamos, la juventud por su ADN es el motor del cambio en toda sociedad, en todos los tiempos. Es la juventud la que viene con ideas nuevas, con ansias nuevas, con diferentes, por supuesto, ideas o desde diferentes posicionamientos políticos, pero yo creo que la juventud va a seguir participando. A lo mejor no quizás desde el lugar donde inicialmente entró en la política. Claro. No quiere decir de que a lo mejor entró desde un punto de vista del libertarianismo y va a permanecer. Pero lo importante es de que esté esa participación. Claro. Y por supuesto después con el tiempo se va definiendo. Sí, se van reacomodando. Se va definiendo, claro, digamos, el posicionamiento, las ideas. Bueno, muchas veces puede pasar de que ese líder político que me entusiasmó para ingresar en la política, a veces colma la expectativa del joven, como a veces no. Pero lo importante es estar. Es estar, es participar, porque son las nuevas generaciones las que después van a tener que ocupar los lugares para conducir nuestro país. Pero puede pasar, digo, que si ese líder político que me lleva a interesarme en la política no colma mis expectativas, yo me aleje de la política a una muy temprana edad. Y sí, hay casos que sí, Por eso yo, un consejo a los jóvenes, por más que ese líder político no haya cumplido mis expectativas, o quizás las ideas que representa, después, me parece que no me cuadran, pero hay que seguir estando, hay que seguir participando. Y porque muchas veces, como decía el general Perón, todos tienen que tener el bastón de mariscal en la mochila para en algún momento llevar adelante el mando. Y es real, porque en una sociedad hay que preparar a la juventud para que pueda ocupar los lugares de conducción para que el país pueda ser gobernado. Entonces, un tropezón no es caída. Si nosotros entramos en la política, no me gustó mucho la experiencia, tratemos de ver desde qué lugar me siento cómodo, me siento representado y siento que mi aporte es valorable para la sociedad. Siempre destacando un valor fundamental, que es la no violencia. La no violencia desde todo punto de vista, la no violencia física, la no violencia verbal, es decir, trabajar en lo que nos puede unir a los argentinos, que yo creo que un montonazo de cosas que nos une. O sea, no solamente nos une el fútbol, o nos une la bandera, nos une los símbolos patrios, o nos une Malvinas. Hay muchísimas cosas que nos unen. Y yo creo que una de las cosas que nos une a todos es que queremos tener una patria mejor, una patria donde todos sus hijos, todas sus hijas pueden vivir bien. Creo que eso es una cuestión que compartimos todos y es transversal, y a partir de lo que compartimos podemos construir acuerdos para que la política pueda cambiar para bien esta Argentina que tenemos. Y en ese sentido, y quizás achicándolo nuevamente,
porque bueno, por ahí hablamos mucho de lo que es el país. ¿Qué sucede en Córdoba con eso, en la provincia de Córdoba, con las juventudes, con la participación? ¿Y qué sucede yendo aún más allá en nuestra localidad? En el día a día, ¿crees que hay un reflote de la participación de las juventudes? ¿Cómo se puede hacer para que la juventud jigenense se interese por la política también? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que en definitiva se van dando, porque lo vemos en las elecciones provinciales, lo vemos también en las elecciones municipales, lo vemos también por ejemplo, hay muchos intendentes que son muy jóvenes, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba. Y bueno, en mi caso particular, a mí me tocó ser intendente con 30 años. Así que siempre está esta cuestión de la amplitud, de saber convocar y de poder convocar a las nuevas generaciones. Porque no es que planteemos de que únicamente todo se hace con los jóvenes y el resto de la sociedad no. Pero en ese conjunto donde tenemos que estar todos, tienen que estar los jóvenes, tienen que estar las mujeres, tienen que estar los ancianos, las diferentes generaciones aportando su experiencia, su saber, su conocimiento, pero la juventud es central. Porque la juventud en ese hacer se va preparando también para el futuro. No solamente para el futuro, también para el presente. Claro, sí, por supuesto. Mariela, te llevo otra vez de tema, porque hay otra cuestión que me asalta y que tiene que ver un poco también con las juventudes, porque quizás son los que más relación tienen con esta temática, que es la tecnología. En los últimos años hay, y va a seguir habiendo, creo, avances tecnológicos constantemente que llevan a nuevas estrategias y que la política se ha tenido que ir adaptando a esas nuevas estrategias. ¿Cómo ves ese proceso de adaptación de la política a las nuevas estrategias? ¿Qué le ves de bueno quizás para la política a esas nuevas estrategias? ¿Y qué de no tan positivo, si se podría decir de alguna manera? Bueno, lo bueno, es decir, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse. Nosotros tenemos inteligencia artificial en todo. La tenemos en educación, tenemos en el derecho, tenemos en todas las profesiones y tenemos en absolutamente todas las cosas en las cuales nosotros podamos interactuar. Hoy ya hay inteligencia artificial. Lo tenemos en un teléfono celular. Yo creo que hay que tomarlo como que eso es algo que llegó para quedarse y en lo cual nosotros tenemos que utilizarlo de la mejor manera posible. O sea, el instrumento en sí es inocuo, no es ni bueno ni malo, es la utilización que nosotros le damos al elemento. Y yo creo de que todos estos avances en los medios tecnológicos nos ha permitido tener esto que estamos haciendo ahora, nos ha permitido tener un contacto distinto, diferente, inmediato, con un montón de personas. En el caso de la política, antes la política ¿cómo era? Era personal, era artesanal, era, que no digo que no se siga haciendo, sino de que ahora es como hay que nuevas formas. Claro, es como que paralelamente hay que hacer las dos cosas. Y por supuesto tiene algunos aspectos que tenemos que cuidar, que son los aspectos negativos. Por ejemplo, las fake news, las noticias falsas, las campañas de desprestigio, que antes a lo mejor se hacían de una manera y ahora se hacen a través de las redes sociales. Sí, y con una facilidad de viralización, además de todas estas cuestiones, ¿no? Y que eso, por supuesto, nosotros hemos visto cómo ha impactado en campañas electorales, por ejemplo, con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil. Es decir, también tenemos que ver de que hay cuestiones que nosotros como ciudadanos tenemos que tomarnos el trabajo de ver si eso que estamos escuchando, estamos viendo, estamos leyendo es un hecho real o es un hecho generado por la inteligencia artificial.
sin ir más lejos, las imágenes que habían sacado, que eran graciosas del Papa. Sí, sí. Muy famosas se terminaron siendo. Bueno, puede pasar tranquilamente de que se genere un hecho por inteligencia artificial que no sea real y que se perjudique a una persona. Entonces, yo digo de que tenemos que aprender a convivir, a trabajar, y que tiene que haber una ética. Así como hay una ética en la política y hay una ética en todas las profesiones, y hay una ética personal o una ética profesional, también tiene que haber una ética en lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Hay un proceso de transición también en eso, ¿no? Creo que también como fenómenos nuevos, creo que nos asalta la inmediatez de decir, bueno, esto se puede usar para tantas cosas, que quizás con el tiempo eso también se puede ir acomodando o regulando de diferentes maneras, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, el derecho siempre va regulando algunas cuestiones que primero se dan en la vida real y después surge la regulación. Pero bueno, hay un montón de aspectos que por ahí son tan rápidos y tan dinámicos que no tienen aún regulación. Claro. Por eso uno habla desde la ética, porque muchas normas jurídicas tienen un basamento ético. Sí. Cuando se prescribe una conducta o se prohíbe una conducta, tiene un fundamento ético de que esa conducta es valiosa o es disvaliosa. La incentivamos o no, porque no es tan buena. Y con todo esto, qué sé yo, por ejemplo, el uso del chat GPT. A ver, es fantástico por un lado, lo cual no quiere decir de que nunca más pensemos y que todo lo hagamos con el chat GPT y nos confiemos 100% en lo que nos puede dar el chat GPT. Por eso digo que toda herramienta o instrumento hay que saber utilizarla y que la finalidad para la cual se lo utiliza sea buena. ¿Y cómo ves ese proceso de adaptación a esas nuevas tecnologías? De dirigentes políticos me refiero, que quizás son de una época o crecieron en una época en la que esto claramente no existía, pero que necesitan adaptarse también. Totalmente. Y es que hay que adaptarse sí o sí a los nuevos tiempos, porque básicamente la función del político, ¿cuál es? Es llegar con su mensaje a la mayor cantidad de personas posible. Por otro lado, también la posibilidad de acceder a lo que, porque es un ida y vuelta. No es solamente decir, bueno, yo hablo, digo, persuado. No, también tenemos que escuchar para nosotros poder retroalimentar ese mensaje y poder reflejar y representar más adecuadamente a esas personas a las cuales aspiramos a representar. Y bueno, ahí hay que sí o sí adaptarse, porque ¿qué pasa? Bueno, hay gente que está a mil con el tema de las redes sociales, pero hay un montón de otras personas. Yo digo siempre de que nosotros estamos en una época que es totalmente bisagra. ¿Por qué? Porque en la historia de la humanidad, bueno, hubo grandes hechos. Uno, la imprenta de Gutenberg, que eso permitió imprimir libros y que la gente empezara un poco a leer más masivamente. Y a nosotros nos ha tocado esta época donde tenemos generaciones que son nativos digitales y tenemos generaciones que se han tenido, o que nos hemos tenido que adaptar a todo esto. Es decir, que no nacimos con la PC, con el celular, con un montón de cuestiones, que a mí, la verdad que personalmente a mí me gusta mucho, yo, aparte por mi trabajo, también las utilizo mucho, pero que es necesario hacer esa adaptación. Pero bueno, también en eso también tenemos que navegar entre la parte de la sociedad que está totalmente inmersa en la cuestión digital y la parte de la sociedad que está intentando adaptarse o entrar a ese mundo. Claro, y bueno, ya hay generaciones mucho más grandes que lógicamente a lo mejor, y con todo el derecho al mundo, digamos, no quieren zambullirse en ese mundo digital. Claro, pero digo, esa generación o esa
ese rechazo entre comillas, digo, en el buen sentido, a las nuevas formas, también te excluye. Y sí. Por lo menos de los nuevos movimientos, digo, siguiendo hablando de la política, ¿no? Por lo menos de los nuevos movimientos políticos te deja un poco afuera, ¿no? Sí, porque ahora la mayoría de las campañas, vos destacabas la última campaña nacional, básicamente, dio mucho por redes sociales. Claro, no te deja opción, digamos, la política en ese sentido. No te deja opción. No. Y pienso que ahí también se reflejó ese núcleo, digamos, ese núcleo duro de jóvenes libertarios, etcétera, etcétera, fruto de ¿dónde? De esa cantera, que es la cantera del uso de los medios digitales. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por visitarnos. La verdad que un placer siempre charlar con vos. Y bueno, para cerrar, pedirte un último mensaje para la gente que nos está escuchando, de por qué la política es importante, por qué la participación política es importante y por qué tenemos que hacernos presentes en ciertos espacios que dependen de la política. Yo diría que la política es importante porque hay que pensar lo siguiente, que si nosotros queremos cambiar algo, y bueno, hay que ponerse, no hay que esperar que los otros los cambien, hay que ponerse al hombro ese cambio y generarlo de manera personal. Y siempre tener en cuenta lo siguiente, de que si los buenos no participan, los malos ocupan los lugares y ya sabemos qué pasa. Así que ahí está la invitación central. Participar para que si queremos que las cosas se hagan bien, se hagan bien. Si queremos tener una patria mejor, esa patria mejor también la podamos realizar. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Hasta allí el testimonio de la señora María Amelia Chófalo, que amablemente nos ha visitado en la jornada de hoy en nuestros estudios en esta nueva edición de En Contexto. Le agradecemos como siempre a nuestros auspiciantes que nos acompañan en cada una de las ediciones y nos reencontraremos nosotros nuevamente por la pantalla de Nexos en una próxima entrega. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.